El libro de los Hechos, capítulo 23, versículos del 12 al 35. Hoy vamos a reflexionar en el complot, la conspiración que se levantó contra el apóstol Pablo. Leemos a partir del versículo 12. A la mañana siguiente, un grupo de judíos se reunió y se comprometió mediante un juramento a no comer ni beber hasta matar a Pablo. Eran más de 40 los cómplices en la conspiración. Fueron a los sacerdotes principales y a los ancianos y les dijeron: nos hemos comprometido mediante un juramento a no comer nada hasta que hayamos matado a Pablo. Así que ustedes y el Concilio Supremo deberían pedirle al comandante que lleve otra vez a Pablo ante el concilio. Aparenten que quieren examinar su caso más a fondo. Nosotros lo mataremos así en el camino. Pero el sobrino de Pablo, el hijo de su hermana, se enteró del plan y fue a la fortaleza y se lo contó a Pablo. Pablo mandó llamar a uno de los oficiales romanos y le dijo: lleva a este joven al comandante, tiene algo importante que decirle. Entonces el oficial lo hizo y explicó: el prisionero Pablo me llamó y me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante lo tomó de la mano y lo llevó a un lado y le preguntó: ¿qué es lo que quieres decirme? El sobrino de Pablo le dijo: unos judíos van a pedirle que usted lleve mañana a Pablo ante el Concilio Supremo, fingiendo que quieren obtener más información. Pero no lo haga. Hay más de 40 hombres escondidos por todo el camino, listos para tenderle una emboscada. Ellos han jurado no comer ni beber nada hasta que lo hayan matado. Ya están listos. Solo esperan su consentimiento. Que nadie sepa que me has contado esto, le advirtió el comandante al joven. Entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Denle caballos a Pablo para el viaje y llévenlo a salvo al gobernador Félix. Después escribió la siguiente carta al gobernador: de Claudio Lisias, a su excelencia el gobernador Félix, saludos. Unos judíos detuvieron a este hombre y estaban a punto de matarlo cuando llegué con mis tropas. Luego me enteré de que él era ciudadano romano. Entonces lo trasladé a un lugar seguro. Después lo llevé al Concilio Supremo judío para tratar de averiguar la razón de las acusaciones en su contra. Pronto descubrí que el cargo tenía que ver con su ley religiosa, nada que merezca prisión o muerte en absoluto. Pero cuando se me informó de un complot para matarlo, se lo envié a usted de inmediato. Les he dicho a sus acusadores que presenten los cargos ante usted. Así que esa noche, tal como se les había ordenado, los soldados llevaron a Pablo tan lejos como Antípatris. A la mañana siguiente ellos regresaron a la fortaleza, mientras que las tropas a caballo trasladaron a Pablo hasta Cesarea. Cuando llegaron a Cesarea, lo presentaron ante el gobernador Félix y le entregaron la carta. El gobernador la leyó y después le preguntó a Pablo de qué provincia era. Contestó Pablo: de Cilicia. Yo mismo oiré tu caso cuando lleguen los que te acusan, le dijo el gobernador. Luego el gobernador ordenó que lo pusieran en la prisión del cuartel general de Herodes. Pues hasta aquí, hermanos, terminamos con el capítulo 23 y vemos cómo, estando Pablo bajo la custodia de los soldados romanos que estaban en Jerusalén, leemos a partir del versículo 12 cómo ciertos judíos tramaban un plan para acabar con la vida de Pablo. La sed de venganza de estos judíos era tan grande que entre ellos hicieron un juramento en el cual se comprometieron a no comer ni beber hasta que maten al apóstol. Los que estaban tramando esta conspiración eran más de 40 personas. Todo indicaba que esta iniciativa nació de estos propios judíos, pues tras realizar dicho pacto entre ellos, nos narra Lucas que se acercaron a ciertos sacerdotes principales y también a ancianos para hacerles saber sobre su conspiración y juramento, para que estos líderes religiosos, junto con el resto del Sanedrín o Concilio Supremo, convenzan al tribuno o comandante romano que vuelvan a traer a Pablo a su presencia para que en el camino ellos puedan acabar con la vida del apóstol.
y seguramente también con la de varios soldados que custodiaban al apóstol Pablo. Ciertamente nos damos cuenta del gran odio que sentían estos judíos y también los líderes religiosos del Sanedrín, porque estaban tramando una conspiración muy fuerte. Tan grande era la hostilidad de todos ellos que en verdad no midieron ni reflexionaron las consecuencias que hubiesen pasado si su conspiración se hubiese llevado a cabo, recibiendo sobre ellos, en el peor de los casos, el peso del ejército romano. Porque claro, en esa hipotética conspiración no solamente iban a acabar con la vida de Pablo, seguramente acabarían con la vida de varios soldados romanos que custodiaban a Pablo, y si el mismo tribuno o comandante romano acompañaba también a Pablo, pues seguramente moriría. ¿Qué creéis? ¿Que el imperio romano, el ejército romano no haría nada ante esa revuelta? Pues desde luego que sí haría algo, ¿verdad? Pero su odio era tan grande hacia lo que representaba Pablo que no medían las consecuencias. Ni estos judíos que pactaron con este juramento, ni tampoco los líderes religiosos corruptos del Sanedrín. Evidentemente ningún plan humano puede afectar el perfecto plan de Dios, pues Él está pendiente de cada pequeño detalle. Y en el versículo 16 del capítulo 23 somos testigos una vez más de esa realidad. Allí leemos que gracias a Dios el joven sobrino de Pablo había escuchado sobre la emboscada que tenían preparada para Pablo y fue corriendo hacia la fortaleza para hablar con su tío. En cuanto habló con Pablo y él fue informado de todo esto, Pablo mismo animó a su sobrino a que le diese la información al tribuno, y él así lo hizo. Por las palabras del sobrino de Pablo, nos damos cuenta de que la conspiración todavía no se había efectuado, y que por lo tanto todo lo ocurrido con esta información filtrada fue un oportuno acto de prevención por parte de Dios. Y digo que evidentemente esta conspiración todavía no se había efectuado porque la primera parte de esta conspiración era enviar a algún representante a donde el tribuno para convencerle de que al día siguiente lleven a Pablo a su presencia. Esto todavía no había pasado. El joven sobrino de Pablo se enteró y lo notificó tan rápido que ni siquiera esto había ocurrido. Por tanto, aquí nos encontramos ante un acto de prevención por parte de Dios. El tribuno ordenó al joven que no dijese a nadie lo que había hecho y acto seguido reforzó la seguridad de Pablo, mandando a Pablo esa misma noche a Cesarea, custodiado durante todo el viaje por primero 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros. Hasta el propio Pablo fue puesto en un caballo, según lo que nos narra Lucas aquí, para que llegue con toda garantía a Cesarea y se quede bajo la responsabilidad del gobernador Félix. La guardia tan numerosa que se le asignó a Pablo prueba la seriedad del atentado que se tramaba contra Pablo para matarlo. Pero también nos deja ver a nosotros cómo el Señor cuidaba de su siervo y quería que sí o sí diese testimonio de él en Roma. Ya lo había dado en Jerusalén. Debía dar el testimonio en Roma. Por tanto, todo lo que iba a ocurrir entre Jerusalén y Roma iba a estar especialmente salvaguardado por Dios. La vida de Pablo estaba en las manos de Dios. Y es por eso que nadie podía tocar la vida de Pablo hasta que llegue ese momento y se cumpla el propósito de Dios para su vida. Con relación a la persona del gobernador Félix, parece ser que había sido designado gobernador de Judea por el emperador Claudio. Y según algunos historiadores, era un hombre cruel y de poca moral. Pero claro, Pablo era un ciudadano romano y quizá esta corrupción de Félix se manifestaba más ante los judíos y sus tradiciones como tal, aunque esto lo veremos más adelante. De hecho ya, lo puedo adelantar, ¿no? Pues lo veremos el domingo, pero lo puedo adelantar. Félix varias veces, cuando ya llegó Pablo a su presencia, lo mandaba encarcelar, lo traía, lo mandaba encarcelar, lo traía, y dice el texto que esto lo hacía Félix porque quería percibir un dinero y así dejarle libre. Quería ser sobornado, ¿verdad? No obstante, también es cierto que Félix no, custodió, o mejor dicho, no mandó custodiar a Pablo
allí en Cesarea de forma muy vil y cruel, sino que le dio cierta libertad para que reciba visitas, pero quizá también con este fin, con el fin de que en algún momento pueda sobornarle y pues darle dinero, ¿no?, por su libertad. Dicho esto, la carta del tribuno, del comandante romano, que aquí se nos revela el nombre, Claudio Lisias, tiene las características de una epístola de la época, y se ve claramente cómo el comandante informa de lo más importante al gobernador para que esté al corriente de la situación y pueda administrar la situación debidamente, ya que según la propia carta, los acusadores de Pablo debían ir a su presencia para presentar formalmente su denuncia contra el apóstol. Leemos en el versículo 31 que los soldados llevaron a Pablo a Antípatris, una ciudad construida por Herodes el Grande. Al día siguiente, solo los jinetes llevaron a Pablo a Cesarea, a la presencia del gobernador Félix, junto con la carta que había escrito el tribuno. Vemos que el gobernador lo recibió y averiguó que Pablo era de Cilicia. Posteriormente mandó a sus soldados que lo dejasen encarcelado en el pretorio de Herodes, un palacio noble construido también por Herodes el Grande para darle más valor a la helenística ciudad de Cesarea. Allí se quedaría Pablo hasta que Félix recibiese a sus acusadores y decidiese qué hacer con él. Pues vamos a ver entonces ya las conclusiones de todo esto que hemos reflexionado en el día de hoy. Por supuesto, todo esto va a continuar el domingo con el capítulo 24. Conclusiones. Vemos, por un lado, cómo Pablo continúa apresado injustamente, pero aún así él se mantiene obediente porque sabe que su vida está en las manos de Dios. Vemos cómo el Señor estuvo pendiente de todo tipo de detalle y conspiración que se levantaba contra su siervo, y usó al sobrino de Pablo para evitar de forma sutil que la emboscada de los judíos corruptos se llevase a cabo. Desde luego que Pablo fuese a Cesarea estaba dentro de los planes de Dios, pues el Señor quería que el apóstol acabase dando testimonio en Roma, y el propósito de Pablo en Jerusalén ya había concluido. Por tanto, que Pablo pasase a Cesarea era un paso más para que Pablo pueda poco a poco ir a Roma y dar testimonio hasta el mismísimo emperador. Pues con todo, hermanos, por último deberíamos reflexionar en qué había sucedido con los hermanos de la iglesia de Jerusalén, pues no salen en ningún momento en todo este capítulo 23, y ya os adelanto que en el capítulo 24 tampoco salen. Porque claro, nos encontramos ante un complot contra Pablo, elaborado por más de 40 hombres judíos, celosos de sus tradiciones y de sus costumbres de la ley de Moisés, que además tenían el beneplácito, ¿verdad?, la aprobación del Concilio Supremo o Sanedrín, y que estaban tramando la muerte de Pablo. Pero en ningún momento Lucas, que es el que escribe este libro de los Hechos, nos comenta nada acerca de la iglesia de Jerusalén. No se nos informa de que la iglesia de Jerusalén quizá protestaba ante esta injusticia. No se nos informa acerca de si la iglesia de Jerusalén aprobaba que fuese acusado Pablo. No se nos dice nada. ¿Y por qué digo esto, lo segundo? Porque debemos de recordar que cuando Pablo, después de sus 3 viajes misioneros, llega a Jerusalén, le recibe Santiago, el hermano de Jesús, y otros líderes, otros ancianos, vamos a decir cristianos, de la iglesia de Jerusalén, y le informan a Pablo de que en efecto allí también en Jerusalén millares de judíos se han convertido, pero que siguen guardando la ley, siguen guardando las costumbres. Y que como se ha oído por muchos lugares que Pablo, pues en algunos momentos ha compartido el evangelio con los gentiles y como que no ha enseñado debidamente cómo se debe de mantener esa armonía entre los judíos y los gentiles, las costumbres judías, la tradición, la ley, pues como que para restar esas habladurías, Pablo, ¿qué te parece si mantienes nuestras costumbres, cumples el voto nazareo, das la impresión pública de que tú eres un judío cristiano, sí, pero también judío que guarda las costumbres?
Purifícate junto con estos hombres que también están en proceso de cumplir este voto nazareo, y así verán en el templo cómo tú cumples con la purificación y las costumbres judías. Es decir, que la iglesia de Jerusalén, desgraciadamente, en estos casi 20 años en los cuales Pablo se convirtió, pasó por Arabia, por Damasco, luego por Jerusalén, luego por Antioquía, y primer viaje misionero, segundo viaje misionero, tercer viaje misionero. Durante estos casi 20 años, la iglesia de Jerusalén nos da la sensación de que habían recibido el Evangelio, que habían entendido una introducción o idea general de lo que era el Evangelio de Jesús, pero que no habían profundizado en las implicaciones de que la ley se cumplía en Cristo, de que muchos sacrificios no eran necesarios realizarlos, porque Jesucristo ha sido el sacrificio que ha cumplido, que ha aplacado la ira de Dios. Y curiosamente ese voto nazareo, que lo podemos leer en Números, aunque bueno, es una de las miles costumbres que tienen los judíos, implicaba el sacrificio de un animal. ¿Qué animal hay que sacrificar si entendemos que en el sacrificio de Cristo obtenemos la redención? Esas costumbres ya no tienen sentido cumplirlas, ni siquiera para aquellos judíos creyentes, porque se supone que si han recibido el Evangelio, creen en Dios y han entendido su palabra, pues todo eso no tiene sentido. De hecho, la preciosa epístola a los hebreos o carta a los hebreos profundiza extensamente en este asunto, mostrando cómo Jesús se sacrificó por nosotros una vez y para siempre, y que con él todo ha sido consumado, como el mismo Jesús expresa en la cruz. Por tanto, ya no es necesario practicar ritos, costumbres y sacrificios que apuntaban a Cristo, al Mesías, porque el Mesías ya vino y cumplió con la obra. Entonces os comento todo esto, hermanos, porque a mí me llama la atención que en medio de este complot, en medio de las diferentes acusaciones que Pablo ya ha recibido y que recibirá, como veremos el domingo, no se menciona en ningún momento a la iglesia de Jerusalén. Y me pregunto, ¿por qué no habrán actuado en medio de esta situación injusta? ¿Entendieron que era el plan de Dios? ¿O quizá tenían miedo o hasta incluso estaban de acuerdo con que Pablo pase por un juicio? Del mismo modo, hermanos, a modo de conclusión / aplicación, nos lo podemos aplicar a nosotros, ¿verdad? Nos podemos preguntar algunas cosas en relación con lo que sucede en Madrid. ¿Qué pasa con las iglesias cristianas que están en Madrid cuando surgen ciertas injusticias en Madrid? ¿Qué hacemos, verdad, nosotros como creyentes que estamos en Madrid ante tantos problemas que suceden en esta comunidad autónoma? Desde luego nosotros no estamos para meternos en todos los asuntos, ¿verdad? No es nuestro deber, al menos pienso yo que como creyentes no es nuestro objetivo principal. Como ciudadanos ya podríamos debatir hasta qué punto podemos y debemos meternos en asuntos relacionados con la política, la administración, la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero así como nos preguntamos legítimamente ¿qué hizo la iglesia de Jerusalén en medio de esta situación injusta? ¿Fueron de luz en medio de esta situación injusta o se ocultaron debajo de una mesa? Pues del mismo modo que nos formulamos esa pregunta legítima con la iglesia de Jerusalén, porque no aparece por ningún lado aquí, nos lo podemos formular nosotros hoy con las iglesias de Madrid, que en verdad representan solo una iglesia. O si queréis, nos vamos más a la localidad. ¿Qué hacen las iglesias o la iglesia de Hortaleza? Y no me estoy refiriendo solamente a esta, sino a todas las iglesias que están en Hortaleza, con asuntos relacionados con la dignidad humana, con la fe, con la justicia, con la moral, dentro de este distrito de Hortaleza. ¿Qué estamos haciendo? Porque así como nosotros, que claro, fácilmente hacemos una lectura desde otra óptica, ¿verdad? Desde fuera. Nosotros no hemos estado aquí. Y nosotros no hacemos la lectura ¿y qué pasó con la iglesia de Jerusalén? ¿Por qué no intervino?
¿Por qué no protestó ante esta injusticia que se estaba aplicando contra Pablo? ¿O por qué no al menos se menciona que algunos hermanos de la iglesia de Jerusalén visitaron a Pablo en medio de este encarcelamiento? ¿Por qué no se menciona nada al respecto? Pues del mismo modo, si alguno puede leer en un futuro la historia de Hortaleza o la historia de lo que ocurre en Madrid, y luego averiguar, anda, mira, en esta calle había una iglesia evangélica, en esta otra calle había esta iglesia evangélica, y aquí también, aquí también, aquí también. ¿Qué hicieron estas iglesias cuando pasaron estas cosas en Madrid? Es legítimo preguntarse eso, ¿verdad? Y sí, yo sé que solamente en el distrito de Hortaleza hay varias representaciones de cristianismo, entre comillas. Y ya no solamente me refiero a esa división que se hace entre ortodoxos, católicos y protestantes, sino ya ni qué decir dentro de los propios protestantes o evangélicos, pues pentecostales, bautistas, independientes, qué sé yo, los títulos o apellidos que se pongan cada iglesia, porque evidentemente en Hortaleza hay varias iglesias evangélicas, esta no es la única. De hecho, hay una más abajo que es muy grande y está al lado de una iglesia ortodoxa, que no tiene, pérdida en cuanto a su arquitectura, ¿verdad? Como os he dicho, somos una sola iglesia congregada en diferentes partes. Es cierto que existen diferentes denominaciones, diferentes fuentes o orígenes de cada congregación local, pero en un principio entendemos que más allá de esas denominaciones, todos somos hijos de Dios. ¿O no? Porque claro, evidentemente existen católicos que piensan que los evangélicos no van al cielo. Existen evangélicos que piensan que los católicos no van al cielo. Y a su vez también con los ortodoxos. Y dentro de los evangélicos hay pentecostales que piensan que los bautistas no van a ir al cielo, o bautistas que piensan que los pentecostales no van a ir al cielo. Es decir, podría seguir así constantemente. A nivel personal, yo no pienso que por el hecho de ser de aquí o de allá vas a ir al cielo. Es una cuestión del individuo delante de Dios, y también de poco a poco que ese individuo, si verdaderamente está delante de Dios, sea responsable de identificar si en la iglesia donde está el Señor. Porque puede que no esté. Puede que esa iglesia se llame iglesia, pero no sea una iglesia de verdad. Que lo que se esté haciendo ahí sea otra cosa, sea un club social, o sea una pseudo adoración al pastor de turno, o a la arquitectura de la iglesia, qué bonita es y cuántos años lleva aquí, etcétera, etcétera, como a veces pasa. Pero independientemente de ello, hermanos, debemos entender, como he dicho antes, que somos una sola iglesia congregada en diferentes partes. Y por tanto, cuando suceden acontecimientos, realidades injustas que tienen que ver sobre todo directamente con nuestra fe, nosotros como iglesia nos debemos de preguntar qué estamos haciendo nosotros en medio de esa injusticia. Al igual que nos estamos preguntando qué hizo la iglesia de Jerusalén en medio de la fuerte injusticia y complot que se estaba realizando contra Pablo. ¿Qué hizo la iglesia de Jerusalén? Porque si verdaderamente se consideraban iglesia, pues debían de haber actuado, ¿verdad? Deberían de haber sido luz en medio de esa situación de oscuridad, de injusticia, de corrupción, de complot. Pero parece que en este caso o bien no supieron actuar, o quizá entendieron por parte de Dios, cosa legítima también, que no debían de actuar. Pero lo curioso es que no lo sabemos por cuanto no se menciona. Y si nosotros como iglesia de Hortaleza de esta calle entendemos que hay asuntos que están pasando ahora mismo en la Comunidad Autónoma de Madrid y que de parte de Dios se nos está enseñando que no debemos actuar, perfecto. Pero es que quizá no estamos recibiendo precisamente esa propuesta por parte de Dios, sino que simplemente estamos a otra cosa. Estamos como, sí, vamos a hablar de nuestra fe, de Jesús, vamos a cantar, vamos a hacer obra social, vamos a congregarnos, vamos a saludarnos los unos a los otros, vamos a orar los unos por los otros, pero luego ya de lo que pase de estas paredes para afuera, ya ese es el problema del gobierno. O que cada uno se busque sus habichuelas afuera.
Y no es eso lo que nos ha mandado el Señor. El Señor nos manda a amar al prójimo. Y el prójimo es el próximo. Es decir, el que está cerca de nosotros. Y por supuesto que podemos ayudar más allá de Madrid, más allá de España. Y afortunadamente el Señor nos ha dado los recursos, la iniciativa, el deseo de poder ayudar fuera, ¿verdad? Al menos en lo que llevo en esta congregación, pues hemos podido ayudar a algunas personas damnificadas por el volcán en La Palma, en la isla de La Palma. Hemos podido enviar medicamentos a Venezuela. Sé que hay algunos hermanos que se encargan de enviar ofrendas a los niños de Guinea. También ayudando a unos misioneros que están en Ucrania. También hemos colaborado en asuntos relacionados con la obra social en Antioquía y otras cosas más, que gracias a Dios, como iglesia, hemos podido contribuir un granito de arena para la gloria de Dios. Pero más allá de esos actos de amor, que lo hacemos a nivel nacional o internacional, no debemos de olvidar que estamos aquí y que debemos ayudarnos entre nosotros, por supuesto, pero también a los que están cerca de nosotros, independientemente de que sean creyentes o no. Porque, entre otras cosas, ¿quién reparte aquí el carnet evangélico? Nadie. ¿Cómo podemos juzgar? Tú eres evangélico, tú no. Entonces, por cuanto tú no eres, a ti no te voy a ayudar. Primero voy a ayudar al otro. ¿No? Vamos ayudando conforme el Señor nos ayuda también a nosotros a ayudar, aunque suene redundante. ¿Verdad? Ayudamos a aquellos que son hijos de Dios, pero también a aquellos que quizá no lo sean, o no estamos seguros de que lo sean o no, pero que se están acercando a la presencia de Dios. Y que es nuestro deber acogerlos, orar por ellos, ayudarlos en la medida de lo posible y darles el alimento más importante, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, creo que es legítimo preguntarse esto y concluir este relato, estos versículos del capítulo 23 de Hechos, así como nos preguntamos qué hizo Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, en medio de esta situación, pues qué estamos haciendo nosotros en medio de las diferentes cosas que están ocurriendo en Madrid y, si queréis hilar más fino, pues que están ocurriendo en Hortaleza. Hace ya varios meses creo que os compartí una noticia, ¿no? De aquí en Hortaleza existe una de las mayores prácticas de brujería en Madrid. Pero por supuesto habrán otros distritos y otras partes de España donde también se practique brujería y ocultismo. ¿Qué están haciendo los que supuestamente se consideran luz y sal en medio de esta situación? Porque está claro que esto nos compete a nosotros. Como he dicho antes, podemos discutir si el creyente, que también es ciudadano, debe de implicarse o no y hasta qué punto en aspectos sociales, administrativos, políticos. Pero lo que sí está claro y es indiscutible es que un creyente se debe de involucrar en todo lo que tenga relación directa con lo espiritual, con la fe. No puede manifestarse como una persona neutral ante situaciones así, ni mucho menos mirar para otro lado, porque está tocando directamente con nuestra realidad o con lo que supuestamente somos más conscientes de que es real. Dios, pero también el maligno. Los ángeles, pero también los demonios. La salvación, pero también la condenación. Como nosotros somos sensibles a esas realidades, a esas situaciones, pues debemos de actuar en frente de ellas. Porque como el mismo Pablo escribe a los Efesios, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales. Y es precioso ver esas diferencias en la escritura de Pablo, dependiendo de a qué ciudad escribía, a qué ciudad se dirigía.
Porque dependiendo si escribía a los corintios, o a los efesios, o a los filipenses, o a los colosenses, a los romanos, etcétera, 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 el apóstol Pablo escribía o mandaba a alguien a escribir, pues detalles y aspectos doctrinales, enseñanzas bíblicas, teológicas, diferentes. Porque cada ciudad se encuentra ante una situación, ante un contexto distinto. Cuando pensamos, por ejemplo, en países latinoamericanos, cuando pensamos en algunos países, por ejemplo, de Centroamérica, especialmente, por ejemplo, en Cuba y República Dominicana, nos damos cuenta de que allí hay muchísima brujería y ocultismo. Entonces, si Pablo hoy en día existiese y escribiese a una iglesia, una carta, pues yo que sé, a Cuba o a República Dominicana, evidentemente esos temas los trataría, como lo hizo con los efesios. Y sin embargo, si escribe a otra ciudad donde hay otras situaciones, donde quizá el asunto no es tanto relacionado con los dones espirituales o con las luchas espirituales, sino con asuntos más teológicos, didácticos, intelectuales, como por ejemplo pasa con Romanos, pues escribiría en ese tono. Pues nosotros, hermanos, también estamos llamados a identificar qué es lo que está ocurriendo a nivel espiritual en Madrid. ¿Cómo están funcionando las cosas aquí en Madrid? ¿Cómo, vamos a decir, cómo preside, cómo actúa el maligno en la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Actúa más frontalmente, como por ejemplo sucede en algunos países latinoamericanos? ¿Actúa quizá de una forma más sutil, a través de la murmuración, la crítica, el cotilleo, a través de otras artimañas? Porque cuando pensamos en el maligno no debemos de pensar en posesiones y gente pues trepando paredes o gritando, cosas así. Por supuesto que el maligno se puede representar así. De hecho, bíblicamente lo vemos así. Jesús combatió así con el maligno, muchas veces expulsando demonios. Pero también hemos leído en varios casos cómo el maligno se metía de forma sutil, a través de la vanidad, a través de la mentira, como con el caso de Ananías y Zafira. Pues nosotros, hermanos, debemos de evaluar cómo está actuando el maligno aquí, qué cosas están pasando a nivel espiritual en la Comunidad Autónoma de Madrid, porque de esa manera podremos nosotros, como individuos y sobre todo como iglesia, actuar debidamente. Pero claro, antes de dar ese paso, que es un paso muy importante, un deber, debemos de curtirnos nosotros mismos a nivel individual. No podemos empezar a correr cuando todavía no sabemos andar. Y es en esa labor también en la que nos encontramos. Al menos desde mi perspectiva, entiendo que hay que enfatizar primero en nuestra comunión nosotros aquí como iglesia. Entre nosotros, conociéndonos poco a poco y sobre todo conociendo más y más cada semana a Dios a través de las exposiciones bíblicas y de vuestras lecturas en vuestras casas a nivel personal. Y junto con todo ello, con ese crecimiento privado personal y ese crecimiento local como iglesia que se congrega en esta calle, dar poco a poco ese salto a nivel regional. Y cuando nos hayamos acostumbrado a dar ese salto a nivel regional, darlo a nivel nacional. Y cuando nos hayamos acostumbrado a dar ese salto a nivel nacional, darlo a nivel internacional, como lo hizo Pablo y otros más. Siempre teniendo bien clara la visión de que somos una sola iglesia congregada en diferentes partes. Porque claro, divide y vencerás. Una casa dividida contra sí misma no va a prosperar. Y por tanto, en medio de nuestras divisiones en nuestro hogar, en medio de nuestras divisiones en la iglesia local y en medio de las divisiones por las denominaciones, por las formas de ponernos apellidos como cristianos, ahí Satanás está hurgando la herida y causando grandes estragos, porque nos está dividiendo. Pero la primera división que va a hacer Satanás en ti
es la separación de Dios contigo. Porque sabe Satanás que cuando él rompe esa relación íntima entre Dios y un servidor, el resto es como efecto dominó, efecto bola de nieve. Sucede de forma natural. Satanás quiebra o intenta quebrar tu relación con Dios, intenta enfriarte, y cuando eso lo empieza a conseguir, se manifiesta no solamente en ti mismo, con Dios, que es lo primero que hace, sino con tu pareja, con tus hijos, en tu trabajo, en tu iglesia local, a nivel general. Así es como él actúa. Hace inversiones. Sabe que si le da justo en la base del cimiento, todo el edificio se cae. Por eso nosotros debemos de reforzar esos cimientos que son en Cristo, para ir poco a poco construyendo con el Espíritu un edificio puesto sobre la piedra, sobre el cimiento firme y no sobre la arena, porque en cuanto viene la tormenta, la tempestad, las catástrofes naturales, el edificio se cae. Pero cuando estamos sobre la piedra, sobre el cimiento firme, que es la fe en Cristo Jesús, ya sea que vengan tormentas, vientos fuertes, catástrofes naturales, ahí nos vamos a mantener, no por nosotros, sino porque estamos en Cristo, firmes. Y qué bueno que Pablo, pues, es un ejemplo de ello, y es un ejemplo de que Dios actuó a través de él, y aún en medio de estas injusticias, aún habiendo sido encarcelado, apresado por los judíos, por los romanos, luego otra vez por los judíos, luego otra vez por los romanos, aún así el apóstol Pablo se mantuvo firme hasta llegar a Roma y cumplir con el propósito que Dios tenía en su vida. Pues hermanos, que el Señor también cumpla su propósito en cada uno de nosotros. Amén.